Shalom, amados amigos y hermanos. Es un honor y una gran alegría poder llegar a ustedes por este medio en este día. Yo soy la hermana Ana Lucía Piedra, esposa del hermano Jesús Prendes, que dirige la comunidad israelita nazarena Menorá, ubicada en San Isidro de Heredia, en Costa Rica. Bajo su cobertura, hoy me voy a permitir transmitir una reflexión sobre un aspecto importante de la vida y esperamos de ahora en adelante poder compartir con ustedes estudios, pensamientos, hasta poesías, todo basado en la palabra del Eterno, que nos sirvan para salvación, para reconfortamiento espiritual, para conocimiento del Todopoderoso y para hacerle frente a las vicisitudes de este mundo que cada vez está más cambiante y más difícil. Esperamos que esta primera transmisión les sea de mucha bendición. Vamos a dar inicio con una oración, como siempre lo hacemos para todo lo que hacemos, y esperemos que nos acompañen en la oración. Bendito seas tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos has ordenado encargarnos del estudio de tu Torah. Bendícenos con tu Ruach HaKodesh para que sea realmente de gratificación espiritual para nuestro corazón. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. El tema que vamos a tratar en esta mañana se llama la manipulación. Y vamos a dar inicio esperando que nos acompañen hasta el final. Vamos a dar, con la ayuda de nuestro Padre, nuestro Abba Yahweh, que nos ayude y nos inspire, inicio a este estudio y a este comentario sobre la manipulación. La palabra manipulación viene de la palabra manos. Existen varios tipos de manipulación: la política, la mediática, la religiosa, etc. Es interesante notar que la palabra en hebreo, según Strong 8610 para manipulación, es la palabra tapas, que tiene un significado mucho más amplio como preso, aprovechar, capturar o tomado. Ya con solo esos significados del hebreo, que es un idioma tan amplio, tan profundo, vamos entendiendo el tema que vamos a tratar. La manipulación se presenta a nivel social, en todos los sistemas sociales, de muy diversas maneras, para lograr controlar a las masas, tomarlas presas, como dice el hebreo. Aquí tenemos un cuadro que, bueno, eso lo encontramos en la internet, donde vemos las diferentes formas de manipular a las personas, ¿verdad? Aquí específicamente en este cuadro hay 10 estrategias de manipulación mediática, o sea que son utilizados por los medios, que es la herramienta más poderosa que existe ahora para controlar y mover a las masas a la voluntad. Entonces viene, por ejemplo, la distracción, crear problemas sin presentar soluciones, diferir una medida futura, la gradualidad, o sea, ir presentando una situación o circunstancia en forma gradual, de manera que las personas no se alarmen. Se hace uso del recurso de estúpido, vulgar e inculto como una moda. Se utiliza la ignorancia, la mediocridad, etcétera, etcétera. Todo eso lo podemos ver día a día en todos los medios de comunicación, como las redes sociales, la televisión, la radio, etcétera, etcétera. Vamos a referirnos específicamente a lo que es la manipulación personal. En alguna otra oportunidad tal vez podamos tratar el tema de la manipulación social, que es bastante amplio, pero por hoy vamos a referirnos a la manipulación personal.
La manipulación personal está dirigida a la parte mental y emocional de la persona. Lo que busca es controlar la voluntad de una persona, controlarla como si fuera un títere. Nosotros podemos agregar también que hay una manipulación espiritual con toda clase de intereses ocultos, porque en el ser humano, que tiene todas las esferas físicas, mentales y espirituales, van juntas, no se puede separar la una de la otra. Tenemos que entender que el libre albedrío, o sea, la voluntad de escoger, es un regalo del Padre al ser humano. Es el eje central alrededor del cual se mueve todo nuestro accionar y nuestra personalidad. El ser humano es el único que tiene esa capacidad de tomar decisiones, sobre todo de contenido moral, de contenido espiritual también, y eso es lo que nos hace a imagen y semejanza suya. Él nos crió para que tomemos decisiones y nos puso una condición, y eso lo vemos en el libro del Génesis, de que tenemos que aceptar las consecuencias de nuestras propias acciones en una forma responsable, que casi nunca ocurre, porque cuando vienen las consecuencias, lo que la mayoría de la gente hace es renegar, es enojarse, decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Sí, y sin recordar que casi todo lo que le está pasando un 99% es producto de una decisión que tomó con anterioridad. También podemos ver que fuimos creados para vivir en compañía de otros seres humanos. En Génesis 2:18, él dice, no es bueno que el hombre esté solo. El ser humano fue creado para vivir en convivencia. Primeramente tenía que tomar una esposa, luego tenía que formar una familia, y de ahí debía derivar una sociedad, como en realidad ocurrió, aunque ya bajo las consecuencias del pecado. El hecho de que el Eterno nos creó para ser libres e independientes no quiere decir que tengamos que ser egoístas o rechazar a los demás. Más bien, la persona independiente es una persona que disfruta de las relaciones humanas y que sabe compartir con otros, sobre todo desde un punto de vista establecido por la Torá, por las leyes del Eterno, por las instrucciones del Todopoderoso. Esa es la persona realmente independiente. Ser libre no implica tampoco ser intimidante, ni poderoso, ni famoso, ni rico, ni tratar de controlar a otros. Cuando una persona es libre e independiente, es capaz de controlarse a sí mismo, no a los demás. Las personas que desean controlar a otros más bien son personas débiles que necesitan hacer eso para sentirse fuertes. Cuando una persona es manipuladora, por lo general es una persona que en el fondo de su alma está llena de temor. El temor, en la mayoría de las ocasiones, es la base de muchísimas de las fallas y defectos que tienen las personas al relacionarse con otras. Contrariamente a lo que podemos pensar, la Escritura nos enseña que lo contrario al amor no es el odio, sino que es el temor. En 1 Juan 4:18 leemos, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el amor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Así pues, una persona suele manipular a otras por temor. ¿Qué puede ser el temor? Bueno, temor a estar solo, temor a la inseguridad, temor a sentirse demasiado débil en el fondo, y necesita reforzarse a sí mismo manipulando y controlando a otros. Lógicamente, desde el punto de vista espiritual, también tenemos que hay un esfuerzo maligno de parte del maligno para que las personas llenas de temor
comiencen a manipular a otras personas. Otros móviles que podemos también ver que pueden causar el deseo de manipular a otras personas es la avaricia, es el anhelo de poder y algunos otros factores que son bastante comunes hoy en día. Por lo tanto, ser libre en realidad implica poder elegir, tomar la decisión de cumplir y vivir la Torá. Vivir todas las instrucciones del Eterno en la forma más ajustada posible a su voluntad, siendo dependiente por completo del Creador Yahweh. El Creador jamás deseará quitarnos la libertad. Él más bien nos traza el camino, nos guía y enseña y nos ayuda a ser plenos e independientes. Por eso la Escritura nos dice en Juan 8:32 que la verdad nos hará libres. Es muy diferente la libertad del creyente, la libertad de la persona que está en el camino de la Torá, la libertad de la persona que sigue tras de los pasos de Yeshua, a la llamada libertad del impío o aquel que no acepta las instrucciones o mandamientos del Eterno. El impío acepta que su libertad está compuesta solamente de dos palabras: yo quiero. El hijo de Elohim, nacido de nuevo, sabe que su libertad es más compleja, porque está compuesta de más palabras: yo quiero y yo debo. Un hijo de Abba Yahweh sabe que debe haber un equilibrio entre estos dos aspectos. En una mente no renovada, o una mente joven desde el punto de vista espiritual, una persona que está iniciando el camino en la Torá, tendrá muy frecuentemente conflictos entre ese yo quiero y yo debo. Particularmente las emociones son las que privan en las personas al principio de su caminar, pero conforme avanza en el camino espiritual, en la Torá, con la ayuda de la Ruach HaKodesh, ese conflicto va desapareciendo. Y lo que yo debo hacer se vuelve lo más importante antes de lo que yo quiero. Y entonces es cuando aprendemos realmente lo que es caminar en los caminos del Padre Eterno hacia una mente madura y equilibrada a la estatura del Mesías. En cada persona existen algunos rasgos de manipulación porque deseamos que las cosas salgan como nosotros queremos. Pero existen personas más propensas a esta forma de actuar y existen personas que son más fáciles de ser manipuladas que otras. Esto se debe por lo general a conductas aprendidas en la infancia y también pues a causa del pecado y del sistema familiar y social. Las personas manipuladoras ya dijimos que son personas temerosas, son inseguras por dentro y las personas fáciles de manipular suelen tener una baja autoestima. Esa carencia de valor propio que tiene una persona que es fácil de manipular se debe sobre todo a que las personas no conocen su verdadera identidad. La identidad como hijo del Eterno, la identidad como persona creada a imagen y semejanza de Elohim y con capacidad de desarrollar todas sus potencialidades y tener acceso a todas las ventajas, las promesas, el gozo, la seguridad de ser un hijo del Todopoderoso. Esa ignorancia es la que conduce a que una persona se preste para ser manipulada fácilmente. Existe un fenómeno llamado el complejo de la llave con la cerradura. Se refiere a la tendencia que se presenta muy a menudo que hace que dos personas se atraigan en sentidos positivos o negativos. Eso ocurre con el manipulador y el dependiente, como llamaremos a la persona con disposición a ser manipulada. Existen
muchos instrumentos de manipulación muy variados. Entre ellos vamos a analizar algunos que se utilizan en el diario vivir, que como son el chantaje, la mentira, la lástima, la adulación y la crítica. El primero, el chantaje o extorsión. Esta forma de manipulación consiste en crear en el dependiente una sensación de incomodidad y convencerlo que solo volverá a sentirse cómodo cuando ceda a los deseos del manipulador. Le ofrece una ganancia. El mejor ejemplo del chantaje, que es combinado con la mentira, es el que hizo Satanás con Eva al tentarla. Eso lo leemos en Génesis capítulo 3. Dice la Escritura, la palabra del Eterno: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Yahweh Elohim había hecho, y dijo a la mujer: con que Elohim os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, pero Elohim sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Elohim, conocedores del bien y del mal. Eso está en Génesis 3, 15 al 16. El enemigo, Satanás, a menudo ataca el eslabón más débil de una cadena, así que atrapa a Adán tentando primero a Eva. La mentira puede ser directa o indirecta. Una mentira puede tratar de dar a entender solo una parte de la verdad, o distorsionar la información con ese propósito. La mentira puede ser muy sutil. Dice la Escritura: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44. De ahí vemos la gravedad que tiene la mentira en la vida diaria, y sobre todo cuando se existe con propósitos de controlar la voluntad de otra persona. Eso está ocurriendo ahorita a nivel social y a nivel personal en forma muy extensa. Otra forma de manipulación es la lástima. La lástima está muy ligada a la culpa. Cuando una persona adopta un papel de víctima y no logra responsabilizarse de su vida y de las consecuencias de sus actos, de sus adversidades y de la búsqueda de soluciones, tiende a pasar esta responsabilidad a su entorno, a llamar la atención de una manera muy particular, donde la contraparte recibe un mensaje que podría hacerlo sentir lástima por el manipulador, o bien sentirse culpable por afectar de manera negativa a dicha persona o por no resolverle la situación, cediendo a los deseos del manipulador. El dependiente se sentirá culpable de algo que no lo es en absoluto. La adulación es bastante común. Consiste en alabar de forma exagerada y generalmente interesada a una persona para conseguir un favor o ganar su voluntad. Es muy usual que hagan eso con los creyentes, los seguidores de Yeshua, debido al interés nuestro de dar un buen testimonio. En la Escritura existe el ejemplo del joven rico. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Elohim. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Eso está en Mateo 19, 16 al 22. Vemos en ese pasaje cómo Yeshua no cede a la adulación y más bien responde recordándole al joven que debe guardar la Torah, debe ser obediente al espíritu y a la letra de la Torah. La crítica. La crítica puede ser positiva o destructiva. Es necesario hacer la diferencia entre las dos. La crítica destructiva es manipulativa. La intención del manipulador
es lograr que hagamos o no hagamos algo según sus deseos o necesidades. La crítica destructiva puede ser enviada con tonos suaves y delicados, no siempre. Puede ir teñida de frases cariñosas y puede ir teñida de una forma que pueda la otra persona sentirse mal, pero que no pueda dar una respuesta directa. Lo que sí es siempre la crítica negativa, siempre será hiriente y nos va a hacer sentir muy, muy mal. Debemos analizar a profundidad la crítica para darnos cuenta qué tipo de crítica es. Por lo general, en una crítica destructiva, si enfrentamos directamente al manipulador para ahondar en el asunto, se quedará sin argumentos. A Yeshua trataron de manipularlo con críticas. De él dijeron que quebrantaba la Torá, que no era enviado por Yahweh, que engañaba a las personas, que los grandes líderes religiosos no lo apoyaban y que su origen era humilde. Dice la Escritura, y llegando a su pueblo les enseñaba en su sinagoga de tal manera que se maravillaban y decían: ¿dónde obtuvo éste tanta sabiduría y poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del artesano? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo éste todas estas cosas? Mateo 13, 54, 56. La manipulación religiosa siempre ha existido, pero en estos tiempos es una verdadera epidemia. Veamos algunos ejemplos de formas de manipulación por los sistemas religiosos. El pastor no puede ser cuestionado, haga lo que haga. En nuestra comunidad menorá siempre hemos sostenido que la figura, la imagen, el maestro perfecto es solamente Yeshua. Solo Él puede darnos redención, ejemplo y salvación. Todos nosotros podemos, a la luz de la Escritura, cuestionar, compartir, preguntar o diferir. Otra forma es cuando ponen a la gente a repetir palabras, amén, repitan todos, amén. O decirle a las personas, dígale al que está a la par suya. Le dicen a la gente que no haga absolutamente nada sin consultar al pastor. A veces las enseñanzas se basan en una competencia de sabiduría humana en lugar de buscar edificar, lo que busca es enriquecer el ego del maestro o pastor. Eso sin contar con la búsqueda incesante de sacarle la plata a la gente y aún otros beneficios. También hemos visto en muchísimas congregaciones religiosas que se está utilizando el hipnotismo y el control emocional. Recordemos que ninguna persona, ningún ser humano es infalible ni es modelo perfecto. Solamente Yeshua y solamente la autoridad de la Escritura es incuestionable. ¿Qué hacer para evitar ser manipulados? Cuando nos sentimos presionados a hacer o decidir algo que está en conflicto con nuestros intereses, con nuestros principios o planes, es cuando estamos en presencia de una manipulación. Y entonces habrá un conflicto. Tenemos que recordar que decir no al requerimiento de otra persona no siempre es lo correcto. Además nos volveríamos egoístas, insociables y solitarios. Algunas veces tenemos que ceder para poder practicar la solidaridad. Otra cosa a tener en cuenta es que las consecuencias de la decisión tendremos que pagarlas nosotros mismos y no otro. Sin darnos cuenta casi podemos entrar en una situación que no deseamos. Si cedemos a la manipulación, podemos llegar a una posición francamente denigrante o que conlleva gran pérdida para nosotros. No es lo mismo ceder porque me siento obligado a hacerlo
que ceder porque yo lo decido así. Y de igual modo podemos aprender a decir no si esto significa poner atención a nuestras propias necesidades y atenderlas, o sea, identificarlas. Por supuesto que todo esto debe hacerse a la luz de los mandamientos o de la Torá. Esa es la guía perfecta que nos va a permitir decidir si cedemos o no cedemos ante los requerimientos de otras personas y en base a sus propias necesidades. Una forma muy buena para poder sostenernos es preguntarnos si lo que te están pidiendo es algo que realmente quieres hacer y está acorde a nuestros principios y pactos con el Eterno. Y también si no te aleja de tus deberes y responsabilidades según están descritos en la Torá. Dice la Escritura, desde aquel día Yeshua comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo, Elohim no lo permita, don, eso no sucederá. Pero él, dándose vuelta, dijo a Pedro, retírate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo porque tus pensamientos no son los de Elohim, sino los de los hombres. Eso está en Mateo 16, 21, 23. En ese pasaje podemos ver cómo una persona puede ser un instrumento del maligno cuando en una forma que aparentemente está buscando el bienestar del otro, lo está apartando de sus deberes, de su misión y de su responsabilidad para con el Todopoderoso. Otro aspecto importante, cuando alguien nos requiera o nos pida algo, o nos presione, es que debemos tomar tiempo antes de responder. Frases como déjame pensarlo y yo después te digo al rato, o tengo que verificar si no tengo otros compromisos, pero te confirmo mañana. Eso permitirá que que nosotros hagamos un análisis de lo que debemos o de lo que queremos hacer. Nunca está de más hacer una oración pidiendo la guía del Todopoderoso. Analiza si tienes el tiempo y recursos para hacer lo que te están pidiendo, lo que te están presionando o solicitando. Debemos evaluar las prioridades, de lo contrario después nos vamos a estar ahogando. La Escritura nos dice en Lucas 14, 28, porque ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? Eso es sabiduría. Se puede buscar un punto medio, o sea, proponer cooperar con una parte, pero no hacerse cargo de todo, si no está en nuestras posibilidades. Al negarse a ser manipulado o forzado en algún aspecto de la vida, no es necesario ser descortés o poco amable. Se trata de ser honesto y firme. No permita que le insistan cuando ya tomó la decisión. Eso es manipular por agotamiento. Se debe hablar con sinceridad y firmeza sin dar demasiadas explicaciones. Tenemos que recordar que una persona manipuladora y una persona manipulada establecen entre ellos dos una relación poco sana que no les permite el crecimiento espiritual y que no los va a dejar disfrutar de felicidad, de shalom, de gozo. Es muy importante que reconozcamos si estamos siendo manipulados o si tenemos la tendencia a ser manipuladores. En Lucas 4:18, Yeshua nos da un mensaje muy liberador. Nos dice que el Espíritu de Yahweh está sobre él, que lo ungió para dar libertad a los cautivos, para dar visión a los ciegos y para abrir las puertas de las cárceles. En las Sagradas Escrituras, en la oración, en la convivencia con los hermanos,
podemos desarrollar todas las estrategias necesarias para no ser manipuladores ni dejar que nos manipulen, sino que seamos personas más maduras y conscientes espiritualmente, capaces de tomar con firmeza las decisiones de acuerdo a la Torá, las instrucciones de nuestro Padre. Hemos terminado aquí este tema. Damos gracias al Todopoderoso que nos permitió desarrollar este primer temita muy sencillo. Próximamente podremos desarrollar algunos estudios un poquito más profundos. Y queremos también dar las gracias a todos los hermanos de la comunidad Menorá, que son los que nos han inspirado, nos han ayudado, nos han apoyado siempre para realizar esta y muchísimas otras actividades que hemos estado desarrollando en la predicación de la Buena Nueva, cumpliendo la misión que nos dio nuestro Mashiach, Yeshua, de buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel y además promover en las personas una vida rica y abundante en el Todopoderoso y en sus caminos. Muchas gracias a todos, Shalom, y que Abba los bendiga ricamente.